Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de Charlas de Astrobiología para Todos. Soy Patricia Núñez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y bueno, el objetivo de estas charlas es dar a conocer a personas que realizan astrobiología y acercar este conocimiento pues, al público en general. En esta ocasión tenemos la participación de dos astrobiólogas, la doctora Pamela Such y la doctora Inés Mercado. Bienvenidas a nuestras charlas. Gracias, Muchas Patricia. gracias, es un gusto poder compartir con ustedes la charla de hoy. Pero nos hablarán sobre estudios de aquenios de quinoa en condiciones exoplanetarias. A continuación les daré una pequeña semblanza. La doctora Pamela Such es doctora en geología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es geóloga y científica planetaria con más de 15 años de experiencia en exploración de hidrocarburos, recursos minerales e investigación académica. Destaca por su trabajo en el Centro de Investigaciones de la Tierra y del Espacio de la Universidad de York en Toronto, Canadá, donde participó en proyectos actuales como el OSIRIS-REx de la NASA. Y también participa en el Natural Science and Engineering Research Council de Canadá. Ha dirigido proyectos innovadores de investigación en tecnología para la exploración espacial de asteroides y destacó por el desarrollo del proyecto Quinoa. Además, ha sido científica afiliada a SETI, al Instituto SETI, y se encuentra trabajando en la empresa Anglo American en Vancouver, Canadá, donde está desarrollando un proyecto de investigación. La doctora Pamela es apasionada por la ciencia y divulgación científica, habiendo impartido numerosas charlas, implementado programas educativos para niños y publicado diversos artículos en revistas de divulgación y participado en varios congresos. Gracias, Patricia, por la introducción. Suena como Sí, un poco mucho, pero sí es mucho el trabajo que ha realizado. Soy más que nada una entusiasta y amante de las ciencias planetarias y a eso me he dedicado gran parte de mi carrera. Y como Patricia dijo, también trabajé en exploración de asteroides y la parte astrobiológica la dediqué a misiones simuladas a Marte y bueno, para hacer este proyecto en conjunto con los investigadores de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, que está representado en este caso por María Inés Mercado, con el asunto de la quinoa. Sí. No sé, Patricia, ¿cómo vamos ahora a la presentación? Directamente voy... Déjame, le pongo también la semblanza de María Inés. Por supuesto. Para entonces irnos de lleno con la charla. La doctora María Inés Mercado es experta en estudios botánicos y trabaja como profesora adjunta en el Instituto de Morfología Vegetal, área botánica de la Fundación Miguel Lillo en San Miguel de Tucumán, Argentina, especializada en la aplicación de estudios multidisciplinarios en el aislamiento de metabolitos de interés comercial, medicinal y alimenticio, así como en su actividad biológica. También ha impartido cursos, participado en proyectos de investigación y ha publicado informes técnicos y artículos en revistas científicas. Sus investigaciones se centran en la morfoanatomía y bioquímica de plantas útiles, la caracterización de extractos tradicionales y muestras comerciales de cannabis, la composición química y bioactividad de propóleos, así como la evaluación de plantas medicinales con potencial antiinflamatorio y antirreumático. También tiene un extenso currículum, pero aquí nada más pusimos lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Sí, un poco mi llegada a la astrobiología, yo soy más bien de las plantas y a través de las plantas y la quinoa en particular, que es un proyecto conjunto que desarrollamos dentro de nuestra institución con el doctor Juan Antonio González, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, por eso no ha podido participar de esta reunión. En realidad, él sería como el padre de la quinoa dentro de lo que es nuestra institución, viene trabajando desde 1981 con esta especie y por una propuesta que ha surgido a través de Pamela y la doctora Ponesa, que es otro de los coautores de este trabajo, es que hemos llegado a la posibilidad esta de soñar en el espacio
y en la instauración de especies vegetales autóctonas, como son la quinoa en este caso. Le cedo la palabra a Pamela para que puedan comenzar y ya les contamos un poco más de qué se trata este proyecto. Pues muchas gracias. Acá estoy de vuelta. Bueno, la presentación de hoy se basa, como dijo la doctora Patricia, son estudios de quinoa en condiciones exoplanetarias para extender los límites biológicos de la exploración espacial. Se basó en un proyecto que fue publicado el año pasado en Astronáutica, donde se estudiaron semillas de quinoa en condiciones simuladas extraplanetarias. Básicamente lo que se hizo fue colocar las semillas de quinoa en lo que ya voy a mostrar más adelante, una cámara de vacío, y se simuló como si estuvieran en el espacio exterior o en superficies de la Luna o de asteroides o incluso hasta de Marte. Los otros coautores del trabajo, doctora Ponesa, González, Guedo González, Lala, Freeman Telidali, pertenecen a la Fundación Miguel Lillo y a York University también. El proyecto fue financiado parte por un proyecto de investigación de la Fundación Miguel Lillo y parte por la Fundación Canadiense para la Innovación y el Ontario Research Fund de Canadá. En esta imagen, que es con la que quiero comenzar una pequeña introducción de la charla, está sintetizado básicamente por las últimas décadas de la exploración espacial. Cada una de estas líneas que pueden observar ahí, que está representado por un color, no sé, bueno, abajo del simbolito de SOMA está la década del 90 y del 2000, representan todas las misiones espaciales que viajaron a diferentes objetos dentro del sistema solar enviadas por el hombre. Como verán, en los años 60, durante el desarrollo de las misiones Apolo, fue cuando más misiones a la Luna fueron enviadas. En la imagen de la izquierda, lo que pueden observar son los costos de estas misiones espaciales. ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque quiero no solamente mostrar lo que sale, o sea, el costo de una misión espacial, sino también para ponerlos en un contexto del impacto de la investigación y el desarrollo de especies de plantas en misiones espaciales simulados en la microgravedad, la importancia de esto. La Luna es en lo que nos estamos concentrando en los últimos años y es donde se quiere, bueno, ya está anunciado con las misiones Artemis, volver a enviar hombres, seres humanos, hombres y mujeres, a la Luna en los siguientes años, los próximos años. Si nosotros colocamos un breve resumen de la escala de tiempo de la investigación de las plantas, veremos que comenzaron en la década de los 40 también, junto con, bueno, no se ve ahí, pero junto con las primeras misiones espaciales, donde fueron enviadas semillas de diferentes tipos de plantas, no quinoa en este caso, en microgravedad, y con los shuttles, Shuttle Columbia creo que fue el último, antes de comenzar en los años 2000 la experimentación en microgravedad de crecimientos de plantas en la estación espacial. En el día de hoy, los astronautas son capaces de generar cultivos de alimentación en la estación espacial, de hecho ya los están ingiriendo. La NASA prevé que en el futuro, para la supervivencia del hombre, deberíamos poder desarrollar cultivos en la superficie de la Luna y Marte. Pero, ¿qué es, aparte de los cultivos, lo que queremos hacer también con las plantas en el espacio, en la Luna o en otros planetas? No tocarles música en este caso, pero sí, por ejemplo, las plantas son importantes no solamente para la alimentación, sino para la generación de oxígeno y de terraformación o de microatmósfera en los hábitats, ¿sí? Pero aún la tecnología está limitada para esto y las etapas de experimentación y desarrollo se encuentran en estadios básicos. De los principales factores que el ser humano tiene y necesita para la supervivencia en el espacio exterior, la Luna o Marte, son oxígeno, agua, alimento y combustible. De estos cuatro, las plantas pueden ayudarnos a generar oxígeno y la circulación del agua, la purificación del agua y el alimento. Como verán acá, esta es una imagen tomada de NASA de dos de los astronautas, bueno, que están comiendo una hamburguesa, pero los vegetales son importantes, ¿no? En la dieta humana.
Pame, me tomo la asegurar esto. libertad de Sí, interrumpirte un segundito. Hasta combustible podemos generar a partir de sí, matrices orgánicas vegetales, los sí, biocombustibles también, actuales. Así que los sí. límites son increíbles. Son increíbles y son muy importantes. Y asegurar esto asegura la supervivencia a largo plazo durante la exploración espacial. Esto es un breve resumen, quizás no están todas, pero sí las más importantes de las especies que se estudiaron en la Estación Espacial Internacional. Y como verán, en esta larga lista no se encuentra quinoa, que es algo que yo leyendo anteriormente a la realización del proyecto que hicimos en conjunto con la gente de la Fundación Miguel Villo, me había llamado la atención porque la quinoa en Argentina y en toda Sudamérica es un alimento base nutricional muy importante. Y siempre pensé por qué no se la estaba estudiando. ¿Por qué la elegimos? Bueno, tiene una amplia adaptabilidad a ambientes desfavorables, tiene un ciclo de vida corto, desde su germinación hasta su punto de productividad, un tamaño compacto, puede crecer en microgravedad en ambientes pequeños, una alta productividad nutricional, tolerancia a altas y bajas temperaturas y alturas sobre el nivel del mar. La quinoa crece al nivel del mar y la quinoa crece a más de 4.000 metros de altura. La quinoa crece a 20 grados centígrados y la quinoa crece a temperaturas bajo cero. Y lo hemos probado. Eficiencia en el uso del agua y la luz, tolerancia al estrés ósmico, un valor nutricional muy importante, compuestos activos carotenoides y fenoles. Y bueno, y de esto va a hablar más Marinés y las antocianinas y las betalainas, que yo no lo manejo, pero son compuestos orgánicos significativos en los valores nutricionales también. Estos son resúmenes extraídos de la Food and Agriculture Organization de las United Nations, donde muestra y compara, por ejemplo, quinoa con respecto al frijol, maíz, arroz y trigo, para que ustedes vean la superioridad de la quinoa con respecto a estos otros alimentos que sí han sido estudiados en la Estación Espacial, por ejemplo. El contenido de calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio de la quinoa supera al maíz, arroz y bueno, casi al trigo también. Y la energía, proteína y la grasa de la quinoa también. La grasa es un factor importante en el espacio donde la alimentación es limitada a largo plazo, Otra aparte de la cuestión energía y la proteína. Sí, Otra cuestión muy importante de la quinoa es que si bien, por ejemplo, ustedes se pueden fijar en esta tabla que los frijoles, que nosotros le decimos poroto, tienen un mayor contenido de proteínas, pero la quinoa tiene en sus proteínas muchos aminoácidos y entre ellos los aminoácidos que son esenciales para el crecimiento normal de los seres humanos. Entonces, tal vez esa diferencia en gramos, cada 100 gramos de material vegetal, no está dada por la cantidad, sino por la calidad de esas proteínas. Al mismo tiempo también es importante que tiene compuestos como la tiamina, la riboflavina, el ácido fólico y la niacina, sobre todo el ácido fólico, que sabemos que es importante para el correcto desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y todos estos minerales que les ha nombrado Pamela, que son muy importantes. Te dejo continuar, Pam. sí. ¿Qué variedad de quinoa fue seleccionada? Bueno, se seleccionó una variedad de quinoa que crece en la región de Abra Pampa, que es en el norte. Esto es una imagen, un mapita de lo que sería parte del norte de Argentina. Esto es Argentina, esto es Chile, esto sería Bolivia, Paraguay, esto es partecita de Brasil y Uruguay acá abajo, para ponerlo en un contexto geográfico. Esta variedad de quinoa que se seleccionó para el estudio crece en la zona de Abrapampa, que es al norte-norte de Argentina, si ven estos lineamientos marrones acá, esto es lo que se llama Cordillera de los Andes, y Puna y Prepuna, bueno, esto crece en Puna, en el altiplano, lo que llamamos el altiplano. Así se ve, esto es una imagen fotográfica de lo que es Abrapampa, es un lugar desértico, con una radiación solar UVB muy alta, y que en el invierno tiene periodos de luz muy cortos y que en el verano tiene periodos de exposición UVB muy largos. Esto es una imagen de la quinoa que crece en Abrapampa. Este es el color, se pueden observar el color que desarrolla a esa altura y en esas temperaturas.
Bueno, acá hay un pequeño resumen de lo que acabo de decir, ¿no? Tiene una alta asimilación fotosintética y los ciclos de vida de esta especie en particular son bien cortos, de 110 a 115 días. Esto es interesante porque existen muchas variedades de quinoa, probablemente haya más de 50 o 60 variedades de quinoa en el mundo que se están ensayando a lo largo de todo el mundo, sobre todo porque es una especie que según la variedad que se seleccione se puede adaptar a suelos empobrecidos o ricos en sales, que no son aptos para otro tipo de cultivos. En este caso, sobre todas las variedades existentes de quinoa que contamos en la provincia de Tucumán y en la Argentina, que se están ensayando en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con quienes trabajamos en coordinación, nos han ofrecido una serie de posibles cultivares para elegir con cuál queríamos trabajar y hemos decidido hacerlo con el RQ252, que es esta especie nativa de alta montaña. ¿Y por qué con esto? Porque, como Pamela les ha contado, tenía que cubrir los criterios estos de selección. En el caso de la quinoa, esta variedad cumple con este criterio de ciclos relativamente cortos de vida, entre 110 y 115 días, mientras otras variedades comúnmente cumplen los ciclos de vida hasta 140 y 150 días. Es un dato que parece menor, pero que es muy importante al momento de obtener los rendimientos de productividad final, cuando uno quiere tener el producto, que en este caso sería el fruto, que es el aquenio o semilla de quinoa, que es lo que se consume. También es importante que esta variedad, como ya les ha dicho Pamela, está adaptada a la alta montaña, se desarrolla perfectamente entre los 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente donde hay alta radiación, hay amplitudes térmicas muy grandes, de temperaturas que van desde los menos 20 grados en las situaciones más extremas hasta los 20 grados centígrados, y con muy bajas precipitaciones. En la zona de la región esta de Abra Pampa hay años en los que la acumulación de agua es de 300, 400 milímetros anuales. Y importante también el tema que crece en un suelo que es empobrecido y salino, sin embargo su valor nutricional se mantiene. ¿Y por qué menciono esto? Porque los suelos marcianos o los suelos lunares poseen las mismas características. Son muy empobrecidos, son sobre todo suelos marcianos, son con un alto contenido de hierro y quizá incluso salinidad, como se ha observado en las fracturas en algunas superficies con arcillas, baja presión y una amplitud térmica muy grande. Bueno, ya habíamos resumido un poquito por qué elegimos esa variedad. La doctora Marínez lo hizo de una forma muy clara. Estaban también siendo trabajados en otros proyectos del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, con el doctor González, y había demostrado, la RQ252 había demostrado poseer una gran resiliencia, no solo a estas condiciones extremas, sino también a una gran capacidad de adaptación al cambio climático actual, ¿no? Porque como Marínez mencionó, que están cayendo, que generalmente lo que se registra a nivel anual de lluvias es entre 300 y 400 milímetros anuales, actualmente eso se está incrementando, sin embargo, la planta y la quinoa no se ha visto afectada aún, entonces su capacidad de adaptación es muy versátil, lo cual lo hacía un candidato ideal. Ahora lo que voy a hacer es resumirles un poquito cuál es la instrumentación que se utilizó para esta experimentación y después les voy a contar un poquito cómo se prepararon las muestras. En la imagen superior izquierda lo que están observando es la cámara de vacío que está en las instalaciones de York, de la Sound School, la Escuela de Ingeniería. Es una cámara de vacío grande, como pueden ver, consta con una ventana. Por esa ventana nosotros lo que hicimos fue colocar un láser externo, que es este láser, un Quantel Ultra de 1064 nanómetros. Hicimos pasar el láser por la ventana y las semillas de quinoa se encontraban adentro en diferentes condiciones de vacío, porque hicimos 3 experimentos distintos en diferentes condiciones de vacío, uno que simulaba superficie lunar, superficie marciana, otro que simulaba superficie de asteroides y uno que simulaba el espacio vacío. Le colocamos equipos externos, hicimos una adaptación para poder ingresar nitrógeno líquido, para poder llevarlo a temperaturas de menos 200.
¿Por qué menos 200? Porque esas son temperaturas que se pueden encontrar en el espacio exterior fácilmente. Y no solamente queríamos probar la capacidad de la quinoa creciendo en hábitats, en superficies lunares, en ambientes controlados, sino también la supervivencia de las semillas en el espacio exterior, en ambientes semicontrolados a no controlados. Y luego esas semillas, luego de ser expuestas a esta experimentación en cámara de vacío, fueron analizadas en SEM-I10 inmediatamente al salir de allí, en superficie y en corte transversal, para ver si había habido cambios composicionales o cambios estructurales físicos fuera y dentro de las mismas, ¿no? Bueno, perdón, y la cámara la llevamos hasta menos 7 torr, menos 5 torr de presión, menos 7 torr de presión, que es como espacio absoluto, vacío absoluto. Las muestras fueron seleccionadas muy cuidadosamente, fueron separadas por peso, fueron utilizados en estos Petri dish. ¿Por qué Petri dish y por qué hago el comentario? Porque cuando se bombardea con láser, del bombardeo con láser, digamos, la desgasificación del Petri dish no iba a afectar en nada la composición original de la semilla o iba a causar ningún cambio de la semilla. Eso es un ambiente que nosotros tenemos controlado. Y una vez realizado el experimento, semillas fueron seleccionadas de ese experimento y fueron preparadas para ser ingresadas en la cámara de vacío, en el CMDS, perdón, en el microscopio. No le hicimos un coat a las semillas, sino que hicimos un análisis directo. Así que no solamente estuvieron expuestas al láser de la cámara en cámara de vacío, sino que también estuvieron un poco expuestas al CMDS durante análisis, aunque fueron análisis cortos para mantener eso bajo control. Se prepararon 48 muestras, 12 quedaron siempre como control y 32 fueron sujetas a experimentación. Bueno, esto es un poquito de lo que hablé recién cuando estaba hablando de la cámara de vacío. Un grupo de semillas fue expuesta 4 horas dentro de cámara de vacío, que se llegó a simular superficies lunares y marcianas, 8 horas superficies asteroidales y 16 horas de exposición superficies de simulación de espacio total, espacio vacío total. Los mapas espectrales composicionales fueron obtenidos luego de la exposición en lo que se llama pericarpio, que es la semilla completa, y el embrión, que es cuando se hizo el corte transversal de la semilla, para observar qué cambios se habían producido. Acá tomo la palabra yo. En realidad, normalmente cuando hablamos de la quinoa, decimos que se trata de una semilla, pero tenemos que saber que esto es un fruto que se llama un aquenio, por eso es que Pamela les nombraba la palabra aquenio. Los aquenios en realidad son un fruto que está íntimamente ligado con la semilla. Acá les muestro una imagen de microscopía electrónica de barrido para que se familiaricen con este aquenio. En la imagen izquierda se puede ver todo lo que sería el pericarpio, que es la estructura del fruto propiamente dicha, y cuando uno hace el transcorte puede ver que ese pericarpio en realidad es una cobertura muy finita, como una pequeña membrana que cubre a la verdadera semilla. Esa verdadera semilla tiene un episperma, que sería la cubierta de la semilla en sí mismo, y adentro podemos ver que hay un embrión curvo que tiene una radícula y un epicótile, que es un pequeño tallito, y los cotiledones, que son 2. Ahí está señalado con las letras EM, que dice embrión. Además, tiene 2 tipos de sustancia de reserva, una que es el perisperma, que es central, y después tenemos el endosperma, que se encuentra cerca de la radícula y está señalado como en esta imagen. Podemos pasar a la próxima, Pam. En ese caso que les he mostrado anteriormente, estábamos hablando de semillas que se encuentran en condiciones normales en un ambiente terrestre. Lo que nosotros hemos realizado, como ya les ha contado Pamela, ha sido someter al conjunto de semillas que iban a estar en las condiciones experimentales a 4, 8 y 16 horas de vacío, y hemos repetido esa misma experimentación con otro grupo de semillas de 4, 8 y 16 horas de vacío, más la aplicación de plasma y las temperaturas de menos 200 grados centígrados para simular lo que sería el vacío absoluto del espacio. La
donde podemos ver acá cuáles han sido los principales resultados que hemos obtenido en cuanto a lo que es estructura y composición elemental de estas semillas. En la primera fila que se presenta aquí podemos ver cómo hay a lo largo de los experimentos se afecta la estructura externa de las semillas, principalmente se observa una desecación de lo que es el pericarpio, se agrieta esta membrana externa del fruto y se expone la semilla en sí misma. Y al realizar los cortes transversales para poder ver el embrión, también podemos observar que este efecto se transmite también en parte al embrión, pero que a su vez este embrión es protegido por las capas externas del aquenio. Cuando vemos la composición elemental, en la tercera columna, hemos puesto de forma representativa lo que es la distribución del nitrógeno. En realidad nosotros hemos hecho un análisis de todos los elementos que se podían hacer a través del EDX, que es el espectro de difracción de rayos X, que nos permite ver la composición de los diferentes elementos y se pueden separar en bandas por colores. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar si queremos ver, porque nos interesa la redistribución del potasio, del cloro, del nitrógeno. En este caso hemos analizado muchos elementos, pero los más interesantes son la redistribución tanto del nitrógeno como del potasio. En la tercera columna tenemos la distribución de nitrógeno y en la cuarta columna, que es la última, lo más interesante que tenemos es la redistribución de potasio, donde se puede ver en las dos últimas filas que corresponden al vacío aplicado durante 16 horas y al vacío aplicado con el plasma durante 16 horas, que hay un incremento de la concentración de potasio, particularmente en lo que sería el pericarpio, es decir, la estructura, esta membrana que cubría por fuera a la semilla. Acá les he puesto también un trabajo realizado anteriormente por otros investigadores, Gómez y Ramírez, que ellos habían hecho un experimento aplicando láser, en el cual solamente láser, ¿sí?, para acelerar la activación y la germinación de las semillas, en el cual han obtenido resultados similares. Solo con la aplicación de láser, ellos han obtenido también un incremento en la acumulación de potasio. Y al igual que ellos, hemos llegado a las conclusiones de que este aumento en la acumulación de potasio tendría que ver con la redistribución de este elemento debido a la pérdida posiblemente de agua, tanto por la ausencia de la atmósfera, es decir, en el vacío hay una gran pérdida de agua, lo que hace que se concentre este tipo de elementos, y también tiene que ver con la ruptura y la fragmentación de ese pericarpio. Y esto, como van a poder ver en la próxima placa, se va a relacionar con diferencias que hemos visto en los ensayos de germinación. Bueno, hemos sometido las semillas, sabemos que las semillas tienen modificaciones estructurales y redistribución de elementos. Ahora, ¿cómo afecta esto a esas semillas? ¿Es capaz la quinoa de sobrevivir a estas condiciones extremas, extraplanetarias a las que la hemos sometido? Esa era nuestra pregunta fundamental. Y la respuesta la hemos logrado a través de los ensayos de germinación y supervivencia. Acá en el primer gráfico de líneas de germinación podemos ver que absolutamente todas las semillas han germinado, algunas de forma más rápida en el tiempo y otras se han demorado un poco más. Las semillas que han sido sometidas durante 16 horas de vacío han tenido un retraso en los tiempos de germinación, pero podemos ver que todas llegan al mismo porcentaje final de germinación, es decir, que hubo supervivencia de esas semillas y han alcanzado porcentajes de alrededor del 90% para todos los tratamientos. Entonces, cuando hablamos de si las semillas o los frutos de quinoa tienen resistencias a las condiciones de alto vacío, la respuesta es sí, estas semillas han resistido con algunas modificaciones estructurales, pero su capacidad de germinación se ha mantenido prácticamente intacta. Ahora, ¿qué sucedió cuando hemos realizado los mismos ensayos, pero añadiendo el plasma y las temperaturas de menos 200 grados centígrados? En este caso, como pueden ver,
en el ensayo de mantenimiento a baja presión durante 4 horas y con el añadido de plasma, ha habido un retraso en el tiempo, de germinación, sí, correcto, mientras que cuando lo hacemos durante 16 horas con el añadido del plasma, hubo una aceleración en el tiempo de germinación, ¿sí? Esto, ¿a qué se debe? Es que ahí hay un juego muy delicado entre lo que es la aplicación del plasma, la temperatura y las temperaturas y la falta de atmósfera. Entonces, ahí en este mismo gráfico también podíamos ver que a pesar de haber estado sometidas a estas condiciones, también se han alcanzado porcentajes de hasta un 90% de germinación, por lo que las semillas expuestas a estas condiciones que simulan el espacio exterior también tienen supervivencia y capacidad de crecer. Ahora sí vamos a la próxima. Bueno, no contentos con eso, queríamos ver qué tanto que podían crecer hasta obtener las plantulitas. Ahí me sale la palabra en inglés que es sprout. Son los brotes frescos, ¿sí? Porque se nos ocurrió que una alternativa interesante era que por ahí se podía llevar semillas, ponerlas a germinar y obtener los brotes frescos como alimento dentro de lo que son las misiones espaciales de larga duración. Entonces vimos qué pasaba con estas plantulitas y que eventualmente estas mismas plantulitas pueden servir para el posterior establecimiento de cultivos en el lugar que sea a donde se vayan a instalar los supuestos astronautas que lleven quinoa como fuente de alimento o para el establecimiento de los sistemas de regeneración del medio. Una vez que han germinado, entonces, hemos dejado que las plántulas crezcan durante 10 días y luego hemos tomado los tamaños tanto de hipocótile como de radícula y el tamaño total de las plantas y hemos visto que en realidad no había muchas diferencias significativas. En todos los casos, en todos los tratamientos, hay una disminución en el tamaño con respecto en el control, particularmente en el tamaño de las raíces, lo que podría llegar a afectar en el establecimiento posterior de las plantas, pero esos son ensayos que hemos dejado para hacerlos posteriormente. Otra cosa que nos parecía súper interesante, que lamentablemente no hemos podido realizar porque nos ha agarrado pandemia de por medio, la idea era continuar con las experiencias, pero estos ensayos hemos iniciado en 2019 y en 2020 nos agarró la pandemia y dejamos en suspenso algunas cosas, era poder analizar cuáles son las características nutricionales tanto de los aquenios posteriormente a la exposición a las condiciones extraplanetarias como de los brotes frescos que podrían servir como alimento. Pasamos a la siguiente. Bueno, Pame, te dejo para el cierre. Entonces, bueno, las conclusiones que se sacaron de este trabajo fueron que los aquenios de quinoa sobreviven largas exposiciones en simulaciones extraplanetarias y que los próximos pasos serían, como bueno decía la doctora María Inés, hacer el estudio nutricional de las semillas una vez desarrollada la planta y desarrollar estas mismas condiciones de experimentación en microgravedad. A su vez también un estudio aparte que hicimos nosotros en York con modelamiento láser, llegamos a la conclusión de que estas semillas podían sobrevivir en exposición de radiación solar hasta un equivalente de 1000 a 1300 años. Lo que se hizo fue un cálculo con la potencia del láser que se utilizó, los segundos de microexposición, y es una ecuación que se había utilizado antes para los cálculos de meteorización espacial. Con lo cual llegamos a la conclusión que estas semillas podrían servir para almacenaje, porque cuando les mostraba al principio de la charla el costo de las misiones espaciales y, por ejemplo, cuando se lleva alimentos a la Estación Espacial Internacional o cosas así, cada vuelo es lo más caro, no lo que se lleva dentro del vuelo, generalmente.
Entonces, si se pudiesen volar silos, por ejemplo, que estén adaptados, que sean construidos para condiciones extraplanetarias, que estén orbitando en órbitas fijas en la Luna, con semillas de quinoa o otro tipo de semillas que en el futuro se estudien, sabemos que pueden sobrevivir hasta 1000 años, ¿no?, de exposición solar, y aún así van a crecer y van a tener un desarrollo nutricional importante para los astronautas. Bueno, esto ya sí. les había adelantado yo un poco, qué es lo que pensábamos en futuros experimentos. Esto de pensar que la quinoa puede servir como brote fresco, así como se consume la soja, por ejemplo. Hay un trabajo previo que está muy interesante, que analiza las características de distintas variedades de quinoa, de los brotes frescos obtenidos de distintas variedades de quinoa, y dice que en todas las variedades ensayadas los contenidos de humedad fueron altos, también tenían azúcares reductores, potasio, magnesio y vitamina C, que todas las variedades contienen aminoácidos esenciales, esto que yo les decía que tiene que ver con la calidad de las proteínas de la quinoa, con leucina presente y en abundancia, que tienen altos contenidos de compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides y licopenos, y también de clorofilas y A y B. ¿Qué es lo interesante de los compuestos fenólicos, los flavonoides y los pigmentos carotenoides? Es que tienen actividad antioxidante. Acá les puse una imagen de una de las variedades que ensayamos junto con la RQ252, que al germinar nos dimos con que tenían los tallos con esta coloración rojiza, que probablemente puedan ser licopenos. Y es súper interesante pensar en otras variedades que tengan características similares a las que hemos ensayado nosotros para seguir adelante con este tipo de experimentaciones. Y como por supuesto en esto de lo planetario soñar no cuesta nada, ¿quién dice poder mandar semillas de quinoa a la estación espacial o seguir con experimentos que nos permitan ensayar este tipo de actividades en otras variedades que tengan características interesantes? Bueno, estudiar las características nutricionales de estos aquenios y los brotes que hemos obtenido de ellos es una de las cosas que nos han quedado en el tintero y nos encantaría poder hacer. Evaluar el desempeño del quinoa en la estación espacial, pensando que es un desafío el tema del constraint, es decir, el tamaño, ¿sí?, que alcanzan las plantas. Por ahí es grande, pero bueno, hay que pensar en posibilidades. Sabemos que se han estado ensayando cultivos de trigo, que son plantas bastante altas también, entonces no es una posibilidad alocada la que proponemos. El desafío de cumplir un ciclo de vida completo y regenerar semillas a partir de estas, porque uno dice 110 días es un ciclo de vida corto, pero en realidad no es tan corto, y menos en las condiciones limitantes que hay en las misiones espaciales. Tenemos que pensar en el agua que es necesaria, tenemos que pensar en los ciclos de luces, que muchas veces no son los mismos para todos los cultivos. Hay que pensar en los nutrientes que va a necesitar esa planta para crecer, y bueno, por supuesto, en todos los servicios ecosistémicos que esas plantas brindan para regenerar los ambientes. También se podría pensar en evaluar este tipo de frutos, semillas, en suelos que simulan los suelos de la superficie lunar y Marte. Como ya les había comentado a lo largo de la charla Pamela, son suelos que podrían ser salinizados, que tienen altas deficiencias de nutrientes, y en este caso quinoa, la verdad, la vemos con mucho potencial para este tipo de evaluaciones. Y por supuesto ensayar otras variedades con similares características. Acá les dejo unas palabras de Rob Ferl, que es un investigador en el Centro de Investigaciones y Educación de Biotecnología Agrícola del Espacio, que trabaja en la NASA, que en un artículo de divulgación dijo: las plantas jugarán un papel muy importante al permitir a los humanos explorar distintos destinos como Marte y la Luna. Proveerán alimento, oxígeno y hasta buen humor a los astronautas lejos de casa. Para obtener el mejor uso de las plantas lejos de la Tierra, tenemos que entender los límites de hacerlas crecer a baja presión y por qué existen esos límites, ¿sí? Justo me venía como anillo al dedo para este experimento, y me parece que, bueno, como siempre son muchas las preguntas y muchas las experiencias que tenemos que hacer para poder responder a esas preguntas.
Muchas Bueno, gracias. no sé si agradecer por esto a Patricia y no sé si alguien tiene preguntas o... Sí, vamos a empezar vamos a ver si hay alguna pregunta aquí de alguien que esté conectado. Bueno, mientras preguntan, quisiera hacer algunas de ellas. Muy interesante su trabajo, mucho trabajo, ¿no? Estar probando, ¿no? Eh, ¿Qué métodos se pueden utilizar, bueno, para que puedan germinar mejor estas plantas, ¿no? Y sobre todo que es la quinoa es un alimento muy completo, ¿no? También es famosa en México, ¿no? Se produce también en México y también eh, eh, está dentro de nuestra alimentación, ¿no? O sea, de varios latinoamericanos es parte de nuestra alimentación, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante, ¿no? Entonces el trabajo que están haciendo de ver si se podría cultivar esta planta en el espacio, ¿no? Llevarla a la estación espacial, pues yo creo que tiene muchísimo, muchísimo para quedar, ¿no? La quinoa, pues, ¿no? Entonces, una de ellas, de las preguntas que tengo es, ¿por qué se utilizó esta variedad? Hay ¿cuántas especies de quinoas hay en Argentina? Muchísimas variedades. La especie es una, que no Podium quinoa, pero variedades hay muchísimas y que se adaptan. Variedades, perdón. Sí, y hay muchísimas y que se adaptan a distintas condiciones. Bueno, nosotros elegimos esta justamente porque es una especie nativa de la alta montaña en la zona de Abrapampa y ya suponíamos que tenía ciertas ventajas para adaptarse a condiciones tan extremas. Es por esa crece razón en que ambientes, elegimos sí, perdón Inés, Sí, crece en sí. ambientes de bajo oxígeno y baja presión. A más de 4.000 metros de altura, con una exposición de radiación solar muy alta, y sin embargo, y en suelos salinos y empobrecidos orgánicamente, y una amplitud térmica muy grande, como dijo Marínez. Entonces pensamos que de todas las variedades de quinoa que se estaban experimentando, era la que mejor apuntaba para este tipo de experimentos. Y, o sea, ya tenía razones de resistencia para practicar con ella. Sí, o sea, era Suponíamos. resiliente. Es más, actualmente en en la estación espacial se están realizando ensayos de epigenética, sería como los últimos ensayos que se están haciendo en plantas para ver, por ejemplo, cuando están sometidas a esas condiciones y vuelven a la Tierra, si las generaciones futuras desarrollan las mismas resistencias que las plantas han adquirido allá. Entonces, un poco pensando en eso, decíamos, bueno, estas plantas en estas condiciones ya tienen alguna cuestión genética de adaptabilidad y de versatilidad a condiciones extremas, vamos por este camino. Sí, sí, exacto. Ahí creo que hay una pregunta que es para María Inés, de Alexis Núñez, si se volvieron a plantar la quinoa en tierra. Y otra anterior de Roberto Vázquez también. ¿Cuáles serían las diferencias más importantes en términos de germinación, crecimiento y producción de semillas comparando la quinoa en la tierra con la que se puede generar en el espacio? Son preguntas, creo que María Inés sería ideal para contestarlas. En términos de germinación, lo que llegamos a ver era que hay una alta tasa de supervivencia, todas las semillas sobrevivieron, hay un aumento en la velocidad de germinación en las plantas que han sido sometidas a alto vacío y al tratamiento con plasma, pero es algo que esperábamos porque ya lo habíamos visto como tratamientos de activación en la germinación que habían desarrollado otros investigadores y que tenía que ver mucho con la redistribución del potasio y la pérdida de agua en el pericarpio, y que posteriormente esto aumentaba en tierra, digamos, aumentaba la capacidad de absorber agua y eventualmente la velocidad de la germinación. No sabemos, y ahí respondemos dos preguntas en una sola respuesta, no sabemos cuáles son las características de crecimiento y producción final,
porque lo tuvimos que suspender en el momento de la producción de las plantulitas, porque nos agarró la pandemia en el medio y lamentablemente no pudimos pasar a tierra, que era lo ideal, que era lo que queríamos hacer. Esta es la segunda pregunta. ¿Volvieron a plantar la quinoa en tierra y dieron seguimiento al crecimiento? No, solo llegamos a hacer los ensayos de germinación hasta las 12 semanas, donde hemos medido los tamaños. La pregunta de Esther Reyes, ¿cuál fue el mayor reto? Uy, Esther, bueno, ¿por dónde empezar? Trasladar la semilla. Trasladar la semilla fue un reto, pero la doctora Ponesa vino en persona con la semilla en el mejor estado de conservación posible para que no se afecten. Por suerte, yo ya trabajaba con la cámara de vacío, con otros investigadores, entonces el manejo de la cámara de vacío era relativamente familiar para nosotros. Lo que sí, el mayor reto fue llevar a temperaturas de menos 200, porque la cámara de vacío, como estaba seteada, como venía de fábrica, llegaba solo hasta menos 50. Para llevarla a condiciones espaciales teníamos que llegar a menos 200. Entonces hicimos una adaptación de la cámara de vacío donde se trajo un tanque de nitrógeno, el cual duró durante toda la experimentación por suerte, y se conectó adentro de la cámara de vacío para llevar toda la cámara de vacío a menos 200 grados centígrados y durante el vacío extremo, ¿no? Por eso la experimentación duró 16 horas, o sea, sí, muchas veces fallaba y teníamos que volver a empezar, por eso se hicieron tantas preparaciones de las semillas también, para poder tener mucho material durante la experimentación. Pero creo que esos fueron los mayores. La etapa del láser la teníamos muy bien manejada, entonces no fue un inconveniente. La doctora Ponesa fue la que realizó los cortes transversales, también disponíamos de la instrumentación para ello, así que esa parte fue sencilla, digamos. Emanuel Laya, que es el experto en el láser, estaba ahí, sí, al pie del cañón. Se desarrolló y se seteó el láser para esto. Para cada experimentación a estos niveles de innovación, toda la instrumentación que se utiliza se setea, ¿no? Es como que se crea un instrumento para hacerlo. Bueno, Emanuel, elegimos un vidrio para la cámara específico, composicional específico, en este caso era circonia y el láser, bueno, lo puso Emanuel. Se utilizó en un momento papel aluminio también, porque cuando disparábamos el láser tiene un beam, y cuando se refleja va a un lugar puntual, pero nosotros necesitamos que todas las semillas sean irradiadas por igual. Entonces utilizamos un film de aluminio y disparábamos el láser en el film de aluminio, y los electrones lo que hacían era, utilizaban el film de aluminio para redistribuirse y proyectarse en dirección a las semillas. Entonces así lo que logramos hacer es una proyección del láser, de la simulación de la radiación UV sobre toda la superficie de todas las semillas en el Petri dish, por ejemplo. Aquí Yosira pregunta, ¿hay organismos simbiontes de la quinoa que pudieran alterar los resultados? No en lo que sería el aquenio, y en realidad las quenopodiáceas, tal vez me estás preguntando por si tienen endosimbiontes micorrízicos, digamos, o bacterias fijadoras de nitrógeno. Las quenopodiáceas son una de las pocas especies vegetales que no tienen micorrizas o no han sido halladas todavía las micorrizas. Así que en este caso no sería... La pregunta de Guadalupe es súper interesante. Dice, si tenemos pensado, o si alguien tiene pensado sembrar semillas directamente a cielo abierto. No hay cielo abierto. En Marte es vacío. Bueno, en Marte la atmósfera es muy reducida y las presiones son extremadamente bajas, y en la Luna no hay atmósfera. Estas plantas no podrían crecer expuestas directamente, Guadalupe, pero lo que queríamos probar era que las semillas tenían la capacidad de sobrevivir la exposición, porque durante el traslado desde la Tierra hasta el lugar donde, antes de llegar al hábitat, las semillas van a estar expuestas a vacío y van a estar expuestas a radiación solar. Y a su vez también probamos que la exposición puede extenderse hasta un plazo de 1.300 años de radiación solar y de vacío, y aún así las semillas a germinar. Me parece, Pam, que la pregunta de Guadalupe va más por el sentido de que hemos dicho que tal vez se podría probar en sustratos parecidos a lo que sería la composición de la Luna o de Marte.
no es que uno va a ir a sembrar directamente en esos ambientes, digamos, sino que vas a usar como sustrato en una cámara o en un CELS, que es estos centros de crecimiento de plantas para la regeneración del ambiente, ¿sí? Es como un invernadero donde el sustrato podría llegar a ser el suelo de la Luna o Marte. Pero por supuesto, como le decía Pamela, las exploraciones en tierra simulando las condiciones extraplanetarias son súper importantes por lo caro que es llevar las experimentaciones afuera. Entonces la idea sería lograr un sustrato similar a lo que serían las tierras de la Luna y Marte y ver si las semillas prosperan, bajo qué condiciones o con qué suplementos nutritivos, por ejemplo, en ese tipo de sustrato, en ambientes adaptados para el crecimiento de las plantas, de microgravedad seguramente. No sé si eso contestó todas las preguntas. No sé si surgieron nuevas dudas. Creo que la de Guadalupe era Creo que no, sí. Sí, creo que la de Guadalupe era la última. Así que... Bueno, otra pregunta era que vieron la distribución de sodio, de nitrógeno y potasio, ¿no? ¿Por qué era la importancia de estos elementos? En realidad es porque de todos los elementos, hemos analizado muchos elementos, pero de todos los elementos que hemos visto que había redistribución, estos eran los que presentaban el mayor movimiento. Es lo único que tenían diferencias significativas en cuanto a la acumulación, porque hemos hecho las mediciones porcentuales de la acumulación en las distintas estructuras de la aquenio. Y en estos dos son los únicos que nos ha dado cierta diferencia significativa. El nitrógeno casi nada, y el potasio es el único que era muy importante. Y calcio, creo. Calcio también, hubo una redistribución de calcio. Que es importante porque impactan en el desarrollo del embrión, luego durante el proceso de germinación, ¿no? Son los nutritivos, no solamente posteriores, sino también para el desarrollo. Estábamos preocupados que hay una cosa que se produce en cámara de vacío que es la desgasificación. Se producen tanto en el tejido orgánico como en tejidos inorgánicos, y nos preguntábamos si le iba a pasar a los aquenios de quinoa un proceso de desgasificación que destruya las capas celulares, las células, y que quite el valor nutricional a la semilla. Sin embargo, aún incluso en vacío total, en 16 horas de exposición no había sucedido, por suerte. El aquenio sobrevivió. Con un poco de agua se han regenerado y han germinado. Sí. Bueno, eso es increíble estas plantas, la resistencia que tienen, ¿no? Y a sobrevivir, ¿no? Ellas están dispuestas a sobrevivir, ¿no? Sí, sobre todo, y no solo para la exploración espacial, sino también para los suelos empobrecidos, que es una problemática mundial actualmente. Con el cambio climático también, buscar fronteras, sí, para plantas que se desarrollen en lugares áridos es súper importante. Sí. Otra de las cosas que después de que vi que sobrevivió la quinoa, yo quería empezar a experimentar con semillas de café, pero no llegamos ahí todavía. Me parecía importante. Todos los astronautas necesitan café a la mañana. Todo el mundo necesita café. Claro. Bueno, yo espero que ya la quinoa sea parte de los alimentos de los astronautas, ¿no? Ya. Sí, ojalá, sí, ojalá. Como cuando llevaron también las primeras tortillas de maíz a la estación, ¿no? Y fue más práctico llevar tortillas de maíz que el pan, ¿no? Entonces, creo que nuestros alimentos se están haciendo populares. Están ganando territorio. También el año pasado, creo que fue, o el año pasado, se cultivaron los primeros ajíes, los primeros chilis. Ah, sí. Y los comieron, pero ahora también están ingiriendo los materiales que están generando para probar los valores nutricionales, ¿no? Sí, y están cultivando tomatitos cherry también. Fue uno de los últimos ensayos. Y no solo eso,
están viendo cómo cambia, por ejemplo, las características organolépticas, porque aparentemente habría cambios en el sabor, en la textura, y cómo Los eso, colores. sí, los colores, y también esto que decíamos al final, la importancia de la interacción que tenemos con lo verde, ¿no? Más allá de lo nutritivo, más allá de una cuestión psicológica. Me imagino que no debe ser fácil estar alejado de lo que es tu ambiente natural, sin posibilidad de retornar, y de repente poder ver un verde, poder regar una planta y verla que fructifica, psicológicamente ayuda a estas personas que están realizando su labor, que es tan diferente. Y un punto importante que me hizo recordar a María Inés cuando menciona los tomates y yo había mencionado los ajíes es que ese tipo de alimentación de plantas requiere muchísima agua en su desarrollo. En cuanto a la quinoa necesita, no podría decir el número, quizás María Inés puede, pero muchísimo menos agua que las plantas que se encuentran en la experimentación actual. Sí, no el número, pero tiene una alta eficiencia en el uso del agua. Es una pregunta que yo me hago, ¿por qué estaban experimentando, no habían experimentado con quinoa aún, siendo que requería menos agua? Porque es fruto fresco. Sí, puede ser. Te da ganas de comer algo, un fruto que lo sacás y lo comes directamente de la quinoa, por ahí necesitas un proceso, o en este caso nos parecía más fácil la quinoa comerla como brote que comerla como un pseudo cereal, digamos, que es lo que es. Claro. Porque para pseudo cereal sabemos que hay que limpiarlo por las saponinas, o hay que escarificar de alguna manera el pericarpio, que es donde están las saponinas, que le da ese sabor amargo que no es tan palatable, pero una vez que uno lo germina, comerse el brote fresco es mucho más factible que la semilla en sí misma. Ok, entonces se propondría más el brote. De brote para los astronautas, por ejemplo. En hábitats limitados. No se pueden dar el lujo de gastar agua para lavar la saponina, por ejemplo. Sí, tiene un proceso, pues, ¿no? Todo. Sí. Aunque hay variedades que tienen menos saponinas, que son las quinoas dulces. Bueno, Patricia, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad, por dejarnos compartir este trabajo que realizamos en Canadá y en Argentina. Y estaremos en contacto, me imagino. Sí, pues muchas gracias por conectarse. Creo que a la doctora Patti se le fue ahorita justo el internet. Tenía 1 hora exacta de internet, creo. Ya que se regresó, aquí está. Hay una disculpa por mi internet. Pero muchísimas gracias por estar con nosotras, Pamela y María Inés. Muy interesante todo el trabajo que hacen, y yo creo que va a tener muchísimo impacto también su trabajo en lo que el futuro para la estación espacial, ¿no? Para que este alimento pues se pueda utilizar también en la estación espacial y bueno, en las futuras misiones también, tanto a Marte, ¿no? O las futuras misiones que están próximas a Marte también. Y bueno, yo creo que este es uno de los alimentos que hay que tener en cuenta, ¿no? Gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y nosotros, bueno, nos despedimos, también invitándolos a la próxima charla el próximo mes. Gracias también al apoyo, porque este es un proyecto CONACYT, para que se lleve a cabo ese tipo de comunicación de la ciencia. Y bueno, nos vemos para la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.